Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondiente a la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de la actividad, de las actividades programadas para esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches con Buenas todo. noches, Lice. Lice, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. He parado aquí como gallo. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta cuarta semana. Estamos dando por finalizado ya la cuarta unidad y vamos a iniciar ya a partir de la próxima semana con el desarrollo de la última unidad, con la que cerramos este proceso educativo. Así es que, por favor, a cumplir hasta el final con todas las actividades que se les ha planificado periódicamente durante este proceso educativo, y espero que les vaya súper bien. Estamos finalizando, cumplirán con todos los deberes correspondientes de la unidad número 4 para procederles a calificar y de esa manera que ustedes tengan de forma eficiente, de forma efectiva, las notas que ustedes han obtenido, que se han ganado en el transcurso de esta actividad. Iniciamos esta última semana presentándoles el tema la sociedad feudal y en nuestra segunda etapa nosotros vamos a ver justamente qué es el feudalismo, cuáles son las características, lo vamos a ampliar un poco más determinante. Pero vamos a ver la sociedad feudal, cuáles son las características y vamos a hablar por diferentes etapas y vamos a iniciar por la Edad Buenas Media. noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Bienvenido. La Edad Media o Medioevo es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en el año de 1492. Ojo, aquí nosotros volvemos a mencionar en qué año se descubrió América y con eso ustedes ya tienen un poco de refuerzo. De pronto, una pregunta de examen por ahí. Entonces, el descubrimiento de América se desarrolló en 1492, pero obviamente siendo un intervalo de tiempos, eso quiere decir un espacio de tiempos, obviamente se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente, la Edad Media, en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en el año de 1492. Y dentro de estas características vamos a hablar sobre la primera etapa. Por supuesto, tan largo periodo, 1000 años, no fue homogéneo. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición, algunos la llaman la Alta Edad Media. Durante ella el imperio romano se fue fraccionando y Roma mismo perdió su poderío como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersión de poder, no había mando centralizado, las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el miedo a los otros o el deseo de apoderarse de sus tierras vivían en constantes peleas, en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caían en el olvido. Los principios del derecho y organización que ellos mismos impulsaron. Todo, tanto la parte física como la parte estructural, empezó a resquebrajarse durante esta primera etapa, especialmente en este mega imperio que fue el Imperio Romano. El imperio, pasamos a la siguiente etapa, que es el Imperio Carolingio, después justamente en correlación a todo este proceso. Tan larga fase de lucha constante tuvo su culminación con Carlomagno. Su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel habían consolidado el poder de la tribu de los francos. En el año 768, Carlomagno, que significa Carlos el Grande, sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificado bajo su mando a prácticamente toda Europa. Los más difíciles de conquistar fueron justamente los sajones, que vivían al norte de la actual Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo.
Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos, ubicados en el norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno impartió leyes, buscó rodearse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y también de costumbres. Por eso se le reconoce hoy como una suerte de padre de Europa. Pero 100 años después no existía ya el imperio como tal por las guerras entre sus sucesores. Todo tiene su apogeo, tiene su parte inicial, pero asimismo tiene su ocaso, su parte final. De todos estos procesos, obviamente, nace dos determinaciones, ya de todos estos este debilitamiento y desaparición de los imperios, resquebrajamiento del poder, obviamente nacen dos estructuras sociales dentro de estos imperios que son los señores y también los siervos. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos o esclavos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían nada propio. No eran propietarios de las tierras que trabajaban, ni podían abandonarlas sin permiso del señor feudal. Por tanto, eran esclavos, obviamente dándoles otro tinte social. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que les fijase y estar listos a tomar parte de su ejército. A cambio, el señor feudal debía darles protección contra los ataques de otros feudales, entre comillas. Obviamente, eso era parte de lo que hacían entre los señores y los siervos de aquella época, que dicho de otra manera, los siervos prácticamente tenían la misma categoría que un esclavo, pero obviamente con otros tintes, le habían maquillado con otro nombre. Pues no tenían nada, debían estar dispuestos siempre a lo que diga el señor feudal y obviamente libertad tampoco tenían, no podían salirse, no podían hacer nada, por tanto tenían la misma característica de un esclavo. Cada uno de estos señores feudales vivía en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y soldados permanentes. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor, los que permanecían llenos de agua como mecanismos de defensa. Para acceder al castillo había un puente levadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el lado del castillo. En caso de ataques, los siervos con sus familias se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crecer pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todo el conjunto, dando lugar a ciudades amuralladas. ¿Dónde se ha visto esto? Ustedes pueden ver en unas famosas películas, especialmente de Disney. Ahí se puede ver justamente este tipo de estructuras, este tipo de determinaciones, como se les ha ido determinando. Prácticamente esa es una etapa en el cual obviamente se crearon grandes castillos, grandes edificaciones, obviamente donde vivían los reyes y desde ahí se controlaba a la población en general. La sociedad feudal era jerárquica con funciones específicas para cada estamento social. Los monjes rezaban, los señores hacían la guerra y los campesinos labraban la tierra. En las ciudades más grandes, algunas de las cuales eran verdaderas ciudades-estado, como Venecia, Florencia y Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos. Los comerciantes y artesanos capas de la sociedad con derechos muy limitados y a su vez los reyes perdieron poder, quedándose con funciones en el mejor de los casos de coordinación, en latín llamados el rey premium inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales. Entonces, los feudales que hicieron prácticamente, lo que hicieron los feudales es retirarles el poder que tenían los reyes
y se creó todo este nuevo estamento. La sociedad iba evolucionando, la sociedad iba cambiando, iba transformándose periódicamente hasta obviamente tener la sociedad que tenemos en la actualidad. Entonces, monjes y catedrales en todos estos siglos con poquísimas personas sabían leer y escribir, pues no les interesaba a los reyes ni a los feudales que las personas obviamente lleguen a culturalizarse, porque de esa manera ellos iban perdiendo poder y también no tenían esclavos para poder mantener su estatus social. Producto de la ignorancia había muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de las prácticas de la agricultura, horticultura y ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuela para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo romano y luego con la Baja Edad Media de estilo gótico. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes se llamaron o empezaron a denominarse benedictos. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora es labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban, obviamente, determinadas informaciones, determinadas estructuras. Como no había imprenta, los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo de los monjes que se preservó una parte de los pensamientos y las palabras, por ejemplo, de los griegos y los romanos. Otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana parecidos a los monjes cristianos. Y de esa manera se pudo, obviamente, mantener o trasladar de generación a generación todas las estructuras, toda la información que se desarrolló en estas culturas. Eso obviamente como información más relevante de esta etapa del feudalismo. Pero y siempre vamos a hablar dentro de historia acerca de este proceso, de esta etapa fundamental que fue el feudalismo. Pero, ¿qué es el feudalismo en general? ¿Cuál es la característica principal del feudalismo? Que dio de baja a los reyes imperiales en esta etapa del proceso histórico. Vamos a ver a continuación en qué consistía el feudalismo, cuáles son las características fundamentales del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, político y económico caracterizado por el sistema de vasallaje que predominó durante la Edad Media. Desde el siglo IX al siglo XV es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico que se dio durante este intervalo de tiempo. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación. Esas son las características de esta primera etapa. ¿Cuáles son las características del feudalismo? Entre las principales características que podemos mencionar acerca del feudalismo se destacan los siguientes puntos. Primero, el surgimiento de la relación de vasallaje entre un señor feudal y sus vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos? Prácticamente los esclavos. Una sociedad dividida en tres clases sociales diferenciadas. Primero la nobleza, luego el clero, que era la iglesia, y en tercer lugar el Estado o el Estado llano. Otro de los puntos, la construcción de castillos amurallados. Esa fue una de las características. Una economía basada en la agricultura y la ganadería. Las guerras frecuentes por la disputa de determinados territorios. El pago de tributos. La Iglesia Católica como una gran fuente de poder.
y la descentralización del poder político. Esos son los puntos más relevantes en cuanto a las características que tuvo el feudalismo. ¿En qué consistía el feudalismo? Vamos a ver cuáles son las características principales del feudalismo. El feudalismo era un sistema basado en el feudo. De hecho, la palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo consistía en un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas. El vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o también de su producción. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y, por lo tanto, la posesión más preciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal. Eso es un poco en cuanto a las características principales de en qué consistía el feudalismo, cuál era la función del feudalismo, cuál es la estructura misma del feudalismo. ¿Dónde se originó el feudalismo? El feudalismo surge, en primer lugar, con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia justamente sobre estos pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros de un castillo. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más el representante divino en la tierra. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y la posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de su estructura, impartir justicia, cobrar impuestos y brindar protección a la población desde su castillo, que fue erigido como nuevo símbolo de poder. Mientras más grande el castillo, más poder tenía el señor feudal dentro de estas actividades. En cuanto a la división de las clases sociales dentro del feudalismo, durante el feudalismo las clases sociales eran estáticas, es decir, eran un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos. Dentro de esta estructura, que era piramidal, se puede mencionar la siguiente estructura social, y que son tres: la nobleza, el clero y el tercer estado. Cuando hablamos de la nobleza, esta estaba formada por la realeza y los señores feudales. Tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder a este estrato por linaje, eso quiere decir, era sucesorio hereditario. El clero estaba formado por religiosos que representaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y o sociales, y tenían determinados privilegios. Y por último, el tercer estado estaba formado por la mayoría de la población o ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, comerciantes y también burgueses. De esa manera estaba contemplado el tercer estado. Entonces son las tres instancias o las tres clases sociales que tuvo el feudalismo. Todo igual como aparece, todo tiene su final, y de hecho llegamos al final del feudalismo. ¿Qué es lo que tuvo, qué es lo que pasó para que el feudalismo como tal también empiece a tambalearse y desaparezca de la estructura social de control de los estados? El proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta.
fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que obviamente lo llevaron a su fin, entre las cuales vamos a mencionar las siguientes. Primero, surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía, formada por hombres libres, pero no nobles. La disminución demográfica, la población disminuyó producto de las pestes y también de las guerras, lo que llevó a una baja de mano de obra disponible. En cuanto a las nuevas formas de desarrollo económico, la saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destaca la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Otro de los aspectos fundamentales es la disconformidad de los campesinos, la presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales, la ineficiencia del sistema agrícola justamente de la época y la baja población generaron la merma de fuerza de trabajo disponible. Y por último, el crecimiento de las ciudades. Las urbes recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal y de esa manera se establecieron en las grandes ciudades y una vez que hubo la evolución, la instauración de la revolución industrial, obviamente se quedaron en las ciudades en calidad de obreros, en calidad de trabajadores y de esa manera, obviamente, esto obligó a poner fin a la etapa del feudalismo. Se dio por fin a todo este proceso de feudalismo. Entonces aquí nosotros podemos ver, hemos ido analizando el fin del feudalismo, hemos ido viendo, hemos ido tratando las clases sociales en función del feudalismo para que tengan una idea. Hemos visto el origen del feudalismo, cómo se fueron organizando, a partir de qué, obviamente, se da por inicio a esta etapa también indispensable, también interesante en cuanto al desarrollo de las sociedades, como fue el feudalismo. Hemos visto también en qué consiste el feudalismo, hemos visto las características únicas que se desarrollaron durante esta época del feudalismo. Y obviamente la conceptualización, en qué consiste el feudalismo. Lo hemos visto, esta es una etapa bastante importante, obviamente que marcó un cambio social y así se ha ido evolucionando las sociedades hasta llegar a lo que somos en la actualidad. Muchos de la mayoría, dichos de otra manera, son estados republicanos independientes. Solo pocos estamentos, solo pocos territorios mantienen todavía esa estructura de imperialismo, pero todavía tienen ese modelo anterior, en el cual obviamente ustedes habrán podido observar, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, ustedes pueden ver todavía los reyes, pueden ver príncipes, esta dinastía, estas castas sociales, las cuales obviamente todavía tienen determinado poder, determinado control en estos territorios. Pero la mayoría, obviamente, somos países ya democráticos, países libres, donde se aplica libremente todos estos procesos de libertad, de expresión, de comunicación, determinadas libertades establecidas en la Declaración de los Derechos Humanos y otras características más, cosa que no sucede en el imperialismo. En el imperialismo simplemente tienen que someterse a la decisión que ya está tomada por parte de los emperadores y nada más. Cae hoy en día determinados estados y otros sectores como España, Francia y otros países que se han transformado también a países democráticos, obviamente tienen esta característica de imperios, pero ya de una característica más cultural, de una característica, por decirlo de otra manera, un poco ya más turística, para que vean cómo fue en determinado tiempo todo este proceso. Obviamente, y toda la transición de poder que se dio entre un estamento y otro estamento. Esas son las características fundamentales, las cuales hemos ido viendo y hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase.
Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido este proceso educativo, teniendo en consideración que estamos ya llegando al final de la unidad número 4, la próxima semana, y estaremos iniciando la última etapa, que es la unidad número 5, y con eso, obviamente, nosotros estamos llegando también al final de este proceso educativo. Así es que, por favor, sigan cumpliendo. Ustedes, me imagino que ya creo que les notificaron, ustedes están en exámenes. Les deseo de igual manera éxitos en todos estos test, en todos estos exámenes que ustedes tienen que desarrollar. Cualquier inquietud, cualquier duda, obviamente ya lo haremos más adelante en función de las dos tareas que ustedes tienen que cumplir y obviamente que están habilitadas. De esa manera, obviamente, ustedes podrán cumplir, ustedes podrán completar los puntos requeridos para que ustedes puedan pasar al siguiente nivel. Así que espero que todo les vaya súper bien. Nos estaremos viendo ya en esta última etapa. Así es que a ponerle, como dicen por ahí de forma común, a ponerle ñeque en esta última etapa que ya es la antesala para llegar al final de este primer escalón que ustedes han iniciado. Les felicito a ustedes, han llegado hasta esta etapa. Yo sé que de aquí en adelante ustedes ya cogen eh, familiaridad con el manejo de plataforma, ya cogen familiaridad con la forma de trabajo que tiene la institución educativa y también, obviamente, con el carisma, obviamente, que cada uno de los docentes hemos llegado a tener con cada uno de ustedes, ese apego, esa forma de trabajo que hemos desarrollado con la final de que ustedes se sientan cómodos, se sientan tranquilos en el desarrollo de todas sus actividades académicas y que ustedes vean que no es difícil estudiar, que si nosotros nos proponemos, nosotros ya como personas adultas, nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer de buena manera hasta llegar a nuestra etapa final, que será nuestra graduación. Y ya, obviamente, estaría ya entrando a un proceso y un poco más corto. Pasado esta primera etapa, que es octavo, ustedes ya se encaminan a lo que es noveno, lo que es décimo, y ustedes estarían acabando lo que es la básica, y de ahí se encaminarían a la parte del bachillerato, y con eso terminarían todo este proceso educativo. Como ustedes, muchos compañeros han iniciado, asimismo desde cero, hoy en día muchos de ellos ya se graduaron, otros inclusive porque la institución educativa ya tiene años, ya tiene funcionando años, ya se encuentran muchos de nuestros compañeros, con orgullo decirlo, ya se encuentran con títulos superiores, con títulos universitarios, y ya son totalmente profesionales. Y obviamente son prácticamente el ejemplo a seguir por cada uno de ustedes. Cuando se quiere, se puede. Y como dice el eslogan del establecimiento de la unidad educativa, nunca es tarde para superarse. Ustedes tienen todo un camino por delante. Y en manos de ustedes está ser perseverantes y alcanzar el objetivo que ustedes se han planteado al iniciar este proceso educativo en el plantel. De esta manera, señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes invitarles a que sigan el proceso educativo y nos vemos en la siguiente clase correspondientes a la clase de inglés. No se vaya. Mande, Una Alexandra. preguntita, dice una preguntita, disculpe, ¿cuánto falta? ¿Este es el final del mes para pasar de año? Este final de mes es recién la unidad número 4. Nos falta una Mm, última unidad, que es la unidad número 5. Y con eso sí Ah, ya. llegaríamos ya a la parte final. Ah, Con ya, eso, por listo. eso digo, Gracias. ya entramos a la recta final, porque ya Uy, no. un mes son apenas 4 semanas, en las cuales ustedes ya podrán, igual que el resto de unidades, así Y mismo ni de cumplir con creer, las. oiga, ¿qué ves? ¿No Ni ve? de creer. Rapidito. Y así va a pasar el Ujú. tiempo. Y así ustedes pasarán noveno, pasarán décimo, pasarán primero, segundo y llegarán al tercero de bachillerato. Y tendremos la oportunidad de felicitarles que han alcanzado su título de bachiller, que han alcanzado el objetivo que ustedes ya han planteado. Así es que en ustedes está. De nosotros pondremos toda nuestra parte como institución educativa, como docentes, para que ese camino no sea duro,
siempre guiándoles a que cumplan con cabalidad y a que cumplan cada una de las actividades, siempre con responsabilidad. Ese es el objetivo de nosotros, para que vean que Gracias. la educación no es difícil. De pronto, por obvias circunstancias, tuvimos un tropiezo, pero como siempre ha dicho, siempre se comentan los dichos populares, un tropiezo no significa una caída. Hay que levantarse, hay que sacudirse y hay que mirar hacia adelante, seguir siempre con la Sacudirse las mirada tablas adelante. y a seguir adelante. Así es. Nos vemos en la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Gracias, Luego, licenciado. Bueno, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. hasta luego. Hasta luego nomás, no me despido. Nos vemos en la siguiente hora. Sí.